En una ocasión, un grupo de maleantes se reunieron para atracar a alguien que querían hacerle mucho daño. Así que vinieron, se escondieron donde nadie los estaba viendo y se dispusieron a hacerle daño a este hombre. Justo cuando estaban haciéndolo, cuando habían planeado, ya lo tenían visto, le habían visto y habían dicho, no, allá va, esta es la hora y este es el momento, siempre pasa por aquí a esta hora. A esta hora vamos a atraparlo. Así que se subieron en su moto y fueron a atracarlo. Pero justo cuando iban a hacerlo, de la nada pasó una patrulla de la policía en el momento exacto. Y no se atrevieron a hacer nada. Tuvieron que desistir de sus planes porque no era conveniente con la policía apareciéndose de la nada y sin explicación preciso esa noche en que iban a atracar a ese hombre. Y uno puede decir, no, pero qué casualidad. Sí, pero las casualidades no existen. Todas las cosas ocurren conforme al propósito soberano de Dios. Eso es una historia inventada, ficticia, pero no muy alejada de la realidad. Algo que puede ocurrirnos a cualquiera. ¿Alguno alguna vez se ha puesto a pensar cuántas veces Dios nos ha librado de cosas que nosotros ni siquiera supimos? Fácilmente pudo habernos atropellado un carro algún día y ni nos enteramos. Porque Dios, que gobierna sobre todas las cosas, es el que nos cuida. Su palabra nos dice que sus ángeles acampan alrededor nuestro y nos protegen y nos defienden. Esto es una verdad muy clara, pero que lamentablemente a todos nosotros, por nuestro corazón incrédulo, nos cuesta aceptar. Por eso todo el tiempo vivimos preocupados y afanados por las cosas, ignorando la grandeza de Dios, que tiene control de todas las cosas. El Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. El objetivo de este Evangelio es que creamos en Cristo, creamos en Él. Creer no es decir, no, yo un día repetí una oración que me pusieron a repetir y yo creí en Cristo. No, eso hasta el diablo lo puede hacer. Creer en Cristo es vivir creyendo, por eso dice creer en Él. Se refiere a algo continuo. No solamente es creer diciendo yo creo, sino confiando en Cristo y en su control de todas las cosas. Él nos enseña que ni siquiera un pájaro cae muerto si Dios así no lo permitió. Ni siquiera eso ocurre. Todo está en control soberano de Dios. Si nosotros lo creemos, dice Él, tendremos vida. Y vida en su nombre. Vida no es que ya yo estoy vivo. No, vida es tener comunión con Él. Ser consciente de que Él está aquí ahora. Ser consciente de que si tú estás en un hospital, en un velorio, o en el lugar que sea el peor que tú te puedas imaginar, allí está Él contigo. Allí está Él contigo. Que si alguien ha procurado matarte, Él te está protegiendo. Él es tu Salvador y es tu Señor. Es tu Señor. Y esos dos aspectos son los que vamos a considerar en esta mañana. Cristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Porque Cristo es Dios y Él tiene control absoluto de todas las cosas que ocurren. Por eso este sermón lo he llamado la soberanía de Dios en medio de la maldad humana. Y trataré de explicarlo en dos puntos. Primero, Dios gobierna sobre el mal, de tal manera que nos salva de él. Y segundo, lo que nosotros debemos hacer ante esta verdad, de tal manera que Él es nuestro Señor. Consideremos el primer punto. Dios gobierna sobre el mal. Leo una vez más los versos del texto. Solamente voy a leer desde el 46 hasta el 52 para este primer punto. Dice así: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no que toda la nación perezca.
esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. Como les estaba diciendo, mis hermanos, Cristo es el Salvador. Él es el Salvador. ¿De qué nos salva Cristo? De nuestra maldad. Porque nosotros somos malvados. Tú puedes pensar, no, yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. Pero eso es una mentira. Tú eres un malvado, porque has quebrantado la ley divina y santa de Dios. Y algo que nosotros observamos en este pasaje que leí, es que aquí no vemos a Cristo intervenir. En esos versículos que leí no se nos dice qué hizo Jesús. Se rompe por completo el esquema que viene en todo este capítulo 11, en el cual se nos ha venido diciendo lo que Jesús hizo. Vimos cómo Jesús se enteró de la terrible situación en la cual se hallaba Lázaro y de cómo él interactuó con Marta y con María, las hermanas de Lázaro, y cómo él logró la resurrección de Lázaro. Y Lázaro resucitó de los muertos, pero no se nos dice luego qué pasó con Lázaro. Se rompe la narración. No se nos dice, ay, y María fue y abrazó a Lázaro, y Marta fue y abrazó a Lázaro. Eso no se nos dice absolutamente nada. ¿Qué pasó con Lázaro? Ahí acaba el relato. No se nos vuelve a hablar de Lázaro hasta el siguiente capítulo. Porque aquí se nos hace una pausa. El autor humano del Evangelio, el apóstol Juan, quien escribió este Evangelio, hace una pausa para narrar un suceso que los discípulos del Señor, o al menos él, en ese momento no podían saber. Ellos tuvieron que enterarse de esto después, de alguna otra fuente. Juan tuvo que enterarse de esto después de alguna otra fuente, pero que yo sé que el Señor Jesús sí sabía. ¿Y qué es esto? Bueno, después de que Lázaro resucitó, se nos dice que muchos de los judíos que estaban allí creyeron en Cristo. Ahora, yo no sé ese creer en Cristo qué tan cierto sea, porque estoy seguro que quizás todos dicen, yo creo en Cristo, pero eso no quiere decir que todos crean en Cristo. En Juan capítulo 8, verso 30 también se nos habla de algo similar, y Jesús dice que después que pasó esto, Él les dice que si en verdad son sus discípulos, harán lo que Él les mande. Porque si son sus discípulos, Él los hará libres, porque les dará la verdad del Evangelio. Esa verdad nos libera. Esa es la verdadera libertad, la cual es solamente para el que de verdad cree. Tú puedes decir, yo creo en Cristo, pero creer en Cristo no es decir yo creo en Cristo. Creer en Cristo es creerle a lo que Cristo nos dice. Esto es creer en Cristo. Por eso debemos entender que Cristo es el Señor. Él es nuestro Salvador y Él nos salva. Él salvó a muchas personas ese día cuando resucitó a Lázaro. Porque no solamente resucitó a Lázaro, resucitaron todos los que estaban allí que creyeron en Cristo. Todos ellos resucitaron. ¿Quién podrá detener la mano del Señor y decirle, ¿qué haces? Nadie. Él es soberano. Por eso debemos tener presente esto. El protagonista de esta historia no es Lázaro, no es Caifás, no son los fariseos, los saduceos o los escribas. Es Dios. Dios es el protagonista. Él tiene el control de todas las acciones humanas. Aquel día muchos creyeron en Cristo y capaz hasta algunos de los fariseos que estaban allí creyeron en Cristo. Porque eran judíos todos y dice que fueron a darle aviso a los fariseos. Pero no eran ellos fariseos. Seguramente habían fariseos entre ellos. Pero cuando acá dicen los fariseos se refieren al concilio de los fariseos. Es decir, a ellos como grupo entero. Les fue dado a entender lo que Cristo había hecho. Ahora resulta que Jesús no solamente tiene el poder de darle vista a uno que nació ciego, sino que hasta puede resucitar gente que se murió. ¿Quién había hecho eso antes? Elías y Eliseo habían resucitado gente por el poder de Dios, pero de formas que cualquier escéptico podría cuestionar. Pero Cristo no hizo eso. Cristo resucitó a uno que llevaba 4 días de muerto, que ya se estaba pudriendo, ya de día. Ya Lázaro estaba en estado de descomposición. A este el Señor resucitó de la muerte. Y no solo lo resucitó, sino que lo llamó a que saliera. Y él, amarrado con vendas, apareció en la entrada de la tumba. ¿Cómo haría una persona con vendas para pararse y llegar hasta la entrada de la tumba? Si eso los amarraban bien fuerte, para que no pudiera, para que el cuerpo se mantuviese unido. Eso también hacía parte del milagro.
Y era algo sorprendente lo que Cristo había hecho. Pero allí, cuando se hizo este milagro tan sorprendente, hubo personas incrédulas que dijeron, aquí hay algo que no cuadra. Yo no sé qué es, pero hay algo que no cuadra. Y fueron a ponerle las querellas a sus autoridades, los fariseos. ¿No nos ha pasado cosas? ¿No nos ha pasado a veces ese tipo de cosas? Cuando pasa algo que nosotros queremos que los que estén allí sean las personas apropiadas, nunca falta el que no debería estar, según uno. Y dice, ya tenía que estar fulano de tal o sutano de tal preciso en este momento. Así que yo lo recuerdo, una vez en el colegio dije algo que no debía de un profesor y preciso estaba detrás mío. Justo cuando yo dije eso. Ese tipo de cosas, si las consideras, pasan a menudo. Pero eso no es casualidad. No, Dios permitió que estos hombres estuvieran allí cuando Jesús resucitó a Lázaro, precisamente para que fueran a llevar el chisme. Porque básicamente eso fue lo que hicieron. Ellos no fueron a decirle, verdaderamente este es el Cristo, porque resucitó muerto. No, ellos fue a poner las querellas. Mira, este ahora hasta resucita muertos. Se nos ha vuelto un problema muy grande. Esto trajo mucha confusión entre los fariseos. Por eso se reunió el concilio. Cuando dicen de los fariseos y de que se congregaron, se refiere al concilio, es decir, el Sanedrín. El Sanedrín era la autoridad máxima de la nación, conformada principalmente por escribas y por fariseos y saduceos. Los sumos sacerdotes eran los saduceos. Se reunieron para decir, ahora, ¿qué haremos con Cristo? Cualquier otra persona en una situación así capaz hubiese dicho, ¿será que es el Cristo? Oye, vamos a mirar la Biblia para ver cómo así que este hombre puede resucitar muertos. Yo nunca había sabido de nadie que resucitara muertos así como él lo ha hecho. No, pero ellos, a pesar de ver el milagro, de que hubo algunos entre ellos que estuvieron allí, vieron a Lázaro salir de la tumba, no creyeron, sino que lo que les preocupaba no era eso. Lo que les preocupaba era el problema que significaba para ellos el que Cristo anduviese resucitando gente. Eso era un problema muy grande. Así que aquí los vemos respondiendo a la incredulidad de su corazón y actuando de esa manera. Así que van con hipocresía, no creyendo en Cristo, sino buscando acabar con Cristo. Estos hombres no se convirtieron a pesar de haber visto un muerto. Mucha gente piensa que si no, fulanito que se murió resucita, y yo sí creo en Cristo. Pero ni aún así. Jesús dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Dijo el Señor en Lucas 16:31. Esa es la incredulidad del corazón humano. Esa es la preocupación de estos hombres. A ellos no les importaba Cristo. No les importaba la posibilidad. Para ellos era imposible. Aunque ellos no tuvieran ningún tipo de explicación para este suceso, era imposible. Esa es la diferencia entre los religiosos y los que temen a Dios. Mucha gente religiosa, mucha gente va a las iglesias, mucha gente va a misas, va a culto, muchos toman la hostia, muchos se tiran al piso y dicen un montón de barbaridades, muchos dicen yo adoro a Dios a mi manera en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas de estas personas verdaderamente temen a Dios? Bueno, la diferencia entre el que teme a Dios y el religioso es muy simple. El religioso busca su propio beneficio. El que teme a Dios busca la gloria de Dios. Claro, ¿por qué? No, que me está pasando esto, voy a donde el cura para que me rece, porque me está pasando algo mal a mí. No, que tengo un problema, voy a la iglesia para que el pastor me ponga las manos y me sane. A mí. No, que tengo esta situación difícil, voy a dar esto de ofrenda para que un día voy a ir a la iglesia y dar esto de ofrenda y ya nunca más vuelvo para que el Señor me ayude. A mí. Hay gente que hasta va y da ofrenda para que el Señor les devuelva más plata, como si eso no fuera egocéntrico. Todo eso es pagano y no tiene nada que ver con el temor a Dios. Estas personas eran los líderes de la nación, los sacerdotes estaban allí, los que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. ¿Y qué les importaba? Que iban a perder su reputación. Jesús era un problema para ellos. Jesús es la piedra angular. Esta piedra, para el que cree, es una piedra en la cual puede subirse y dice, de aquí nadie me puede tumbar. Para el que no cree, es una piedra, como no cree y anda ciego, con la que se va a tropezar y se va a pegar un golpe muy grande.
Eso es. Primera de Pedro 2:7, porque para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es el corazón de los falsos maestros. El falso maestro te dice: Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un carro, una casa, te quiere dar una gran familia, te quiere dar esto, y escribe aquí tu lista de peticiones, que Dios es el genio mágico de la lámpara y va a hacer todo lo que tú le pidas. Ese no es el evangelio. Ese es un evangelio falso. Es un evangelio débil, que no tiene poder. Es una roca que tú la ves, parece roca, y le pones el pie encima y era pura tierra amontonada. Se desbarata encima y te hundes. Es una roca falsa que no tiene poder de salvación. Y si tú te paras en esa roca, déjame decirte que te vas a caer. Vas a caer en el infierno y la perdición. Por eso es necesario arrepentirse. Es necesario arrepentirse. ¿Por qué las personas prefieren ese evangelio y no este evangelio? Porque ellos tienen su propia idea de Dios. ¿Qué piensas tú? No, Dios es así, Dios es mi Padre y Él tiene que ayudarme. Él tiene que guiarme en esto. Yo sé que Él me cuida. Él me ayudó una vez, yo me acuerdo que me iba a accidentar y me salvó, y yo sé por eso que Él está conmigo. No, aún a Hitler Dios lo salvó una vez. Eso no es razón de decir que Dios está contigo y te está guardando solamente. No. Ese tipo de cosas no son justificación de salvación. No te engañes a ti mismo y digas: no, yo estoy bien con Dios, porque no lo estás. No lo estás. Si tienes un evangelio falso como ese, no estás bien con Dios. Porque tu objetivo no es Dios, tu objetivo eres tú. Tu beneficio, tu bienestar. Por lo tanto, no andas haciendo la voluntad de Dios, sino la tuya propia. Jesús dijo en una ocasión en Juan 7:16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es lo más importante? Dice Jesús: la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Porque por medio de ella nosotros somos conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que Él hace. Cristo nos salvó para que fuésemos como Él, no para que nos vaya bien en este mundo y seamos viles impíos como los demás, tengamos más plata que el resto de la gente, o nos vaya bien. No, Él nos salvó para que nos parezcamos a Él. ¿Por qué las personas no hacen eso? Porque tienen una idea de Dios a su manera. Cada quien se imagina a Dios de una manera, como Él es. El borracho dice: ay, yo sé que Dios también se emborracha. El que tiene un poco mujeres dice: ay, yo sé que Dios también debe tener otras mujeres por ahí. Y el que es drogadicto capaz y dice: no, Dios también la fuma. Porque no tienen temor de Dios. Porque hacen a Dios a su imagen y semejanza. Dicen: Dios me entiende, Dios me comprende. Pero no es así. Dios no es como yo quiero que sea. Dios es como Él es. ¿Por qué los escribas y fariseos no creían en Cristo? Porque ellos veían al Mesías de una manera diferente. Ellos decían: el Mesías es un guerrero, un libertador que va a venir y va a arrasar con los romanos y nos va a salvar. Así es como nosotros nos imaginamos al Mesías. Y ahora viene Cristo, que no es el Mesías que ellos esperan, y que dicen: este no es de Dios. ¿Por qué? Porque no encaja con la versión del Mesías que ellos pensaban. No encaja, no concuerda con ellos. Por eso temen la ira de Roma, porque dicen: yo sé que este Jesús no va a sacar una espada para vencer a los romanos. Y si lo dejamos que siga, ahora todo el mundo se va a convertir, van a decir que Él es el Mesías, y va a pasar como la vez en la cual otro así hizo algo parecido y acabó muy mal. En el año 6 después de Cristo, un hombre llamado Teudas dijo que él era el Mesías, y a causa de eso mucha gente lo siguió y se rebelaron contra Roma y vencieron al rey de Jerusalén, que era Herodes Arquelao. Lo vencieron. ¿Y qué pasó? César Augusto, el emperador de Roma, mandó todo el imperio a arrasar a esa gente y los mataron públicamente, a Teudas y a su falso profeta, un tal Judas, que los estaba guiando, y los mataron.
Los mataron a causa de eso, a estos hombres. El rey de aquel entonces fue deportado y el emperador nombró a un tal Poncio Pilato para que gobernase el lugar. Ya no iba a haber rey en Jerusalén, sino que iba a haber un procurador que lo gobernara. Ahora ya ni siquiera tenían ningún tipo de libertad. Antes el rey tenía control absoluto y solamente tenía que pagarle impuestos a Roma. Ahora estaban bajo vigilancia extrema de Roma por aquel suceso. Ahora decían, no, si viene otro como Jesús, ¿quién sabe qué nos harán? Destruirán nuestro templo y ya no podremos adorar a Dios. Eso era lo que ellos temían. El problema es que ellos no creían verdaderamente en Cristo. Eran ciegos. Y como eran ciegos, ¿qué les pasaría? Aquellos que tanto temían. Al incrédulo siempre le acontece aquello que más teme. Ellos decían, Cristo, este hombre que se hace llamar el Cristo, es un problema. Si dejamos que siga en esto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nos destruyan a todos. Mejor que muera. Ese es el punto al cual van a llevar. Porque eso es lo que su doctrina enseña. Su doctrina decía que el Mesías era un hombre que vendría a vencer a los romanos y libertarlos. Cuando Teudas se levantó en primer lugar como falso Mesías, aunque lo mataron a él, muchos de sus seguidores quedaron vivos y se mantuvieron ocultos y siguieron atacando a los romanos. Se hacían llamar celotes, eran celosos de la ley. Estos celotes eventualmente terminarían multiplicándose a tal punto que serían un problema para Roma, y en el año 70 después de Cristo Roma vendría a causa de ellos y los destruiría. ¿Por qué pasó eso? Por la falsa doctrina que los fariseos habían inculcado al pueblo. Este asunto de que el Mesías era un libertador y entonces tiene un montón de gente libertaria con espadas matando a todos los romanos. Apareció un falso Mesías, sigámoslo. Y pasó lo que ellos tanto temían. Los romanos los arrasaron y los destruyeron. Les destruyeron su templo. Y cerca de 60 años después de que le destruyen el templo, se levanta otro falso Mesías y los arrasan de por ahí y los echan de toda esa región. Todo aquello que tanto temían les fue aconteciendo porque despreciaron al autor de la vida. Porque por su falsa doctrina se amaron más a sí mismos que a Dios. Y esa fue su castigo. Así, Dios, que es soberano, tiene control de todas estas cosas. Él está permitiendo esto precisamente para que ellos acumulen ira para el día de la ira. Dios les está dando rienda suelta a su maldad y les dice, sigan así, van por mal camino, sigan así. Los está dejando que sigan en su maldad por cuanto no se arrepienten. Así vemos cómo los fariseos, en cabeza de su principal, Caifás, el sumo sacerdote, quien dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este hombre, Caifás, era el sumo sacerdote de aquel año, no solamente aquel año, él era el sumo sacerdote desde hacía tiempo, porque estaba allí por política, por palanca, para que lo entendamos mejor. Era que estaba en esa posición. Simplemente por eso. Dicen aquel año porque ese año él seguía siendo sumo sacerdote. En ese entonces, es decir, no era el sumo sacerdote cuando se escribió el Evangelio, sino en el año en el que ocurrió esto. Por eso dice aquel año. Caifás era un apodo. El Señor se llamaba José. José. Según Flavio José, fue un historiador judío del siglo I, ese era su verdadero nombre. Le decían Caifás porque era muy sabio, era muy bueno para dar siempre solución a todos los problemas. Era de las personas más inteligentes. Era casi un profeta. Entre todos ellos era conocido casi como un profeta por su entendimiento y dominio de la palabra y la sabiduría que tenía. También por lo que veremos más adelante que era porque era todo un dramaturgo. Era muy dramático con todo lo que hacía y tenía labia para convencer a la gente. Así que aquí lo vemos haciendo su razonamiento lógico, según él, de decir, hay dos males. Que muere este Jesús o morimos todos nosotros. Mejor que muera él. Desde ese punto de vista, dice uno, no, tiene sentido. Pero es una falacia, porque él está reduciendo todo a dos opciones. No quiere decir que no haya más. Humanamente hablando, no quiere decir que no haya otras alternativas. Simplemente lo redujo a dos opciones. Ese era el razonamiento pecaminoso que él tenía.
Si tú tienes un problema y dices, la solución es cometer este pecado, déjame decirte que esa solución va a ser mucho peor que el problema que estás enfrentando originalmente. No piensas, ay, es que la tentación es muy grande, mejor caigo en ella para salir de eso. Eso solamente complica todo. Aquí tenemos a estos dos hombres y dicen, no, mejor pequemos antes que nos maten. Es decir, mejor pequemos contra Dios antes que confiar en Dios. Porque matar, así sea una sola persona, era pecado. Y eran los dirigentes de la nación, estaban quebrantando el sexto mandamiento, no matarás. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Y se estaban poniendo de acuerdo para eso. Y dijeron, no, sí, hagámoslo, vamos a matar a este Jesús. Acordaron matarle en vez de confiar en Dios. Ese es un dilema el cual todos nosotros enfrentamos a diario. O peco o confío en Dios. Es más fácil pecar, es más difícil confiar en Dios. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Para que confiemos en Él y no caigamos en ese falso y diabólico dilema que usó Caifás en esa ocasión. Ahora vemos que el autor Juan nos dice que esto fue una profecía que dio Caifás. Una profecía de parte de Dios. Eso no significa que fue que Caifás fue poseído y entró en trance y dijo, es mejor. No, no es así. El mundo cristiano de hoy en día nos lleva a pensar que todas las profecías son del tipo, te coloco la mano en la frente y te empiezo a decir un poco de cosas que nadie... Eso no es una profecía bíblica. De hecho, las profecías las decían hablando normalmente, porque la palabra ya había sido dada antes. Por eso dice, vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, y se lo dijo a Jeremías. Y luego Jeremías lo iba a decir tranquilamente, no tenía que andar poniéndole la mano a ninguno, y en el momentico que le venía la palabra, sino que le venía cuando estaba en su casa normalmente. Venía el mensaje y luego iba y lo decía. Así eran las profecías bíblicas. Ese es el esquema bíblico de profecía. Por eso nosotros entendemos hoy en día que esto que estoy haciendo ahora, de predicar la palabra de Dios, es profetizar. Porque no me ha venido palabra a mí, pero ya está escrita en la Biblia. Desde antes que yo naciera, ya estaba escrita allí la profecía. Al decirla, estoy profetizando. Es así de simple. En este caso, Caifás habló. Lo que dijo fue una perversión, fue algo terrible, porque habló de asesinato, habló de pecado. Eso no quiere decir que Dios esté avalando lo que Caifás dijo. Caifás es responsable de lo que está tramando y de lo que está diciendo. Y tendría que rendirle cuentas a Dios por eso. Por eso moriría de manera horrible por lo que estaba diciendo en este momento. Sino que Dios utiliza la maldad del ser humano para llevar a cabo sus planes. No es que Dios necesite que los hombres pequen, sino que Él usa a los hombres aún si pecan, lo cual es diferente. Dios no necesita el pecado. Dios no necesita el pecado. Dios no necesitaba que los hermanos de José lo vendieran como esclavo a Egipto para que José salvara a toda la nación. Eso no era necesario. Pero a pesar de eso, Dios hizo lo que Él tenía que hacer. De igual manera, aquí Caifás profetizó, porque Dios lo utilizó. Porque como era el sumo sacerdote aquel año, fue instrumento de Dios. Fue instrumento de Dios, porque era Dios el que quería que Jesús muriese en la cruz. Ese fue el texto que leía el hermano al presidir, Hechos 2:23, dice, hablando de Jesús. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién dio el consejo de que lo mataran? Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, es decir, romanos, gentiles, crucificándolo. Judíos, ustedes mataron al Mesías por manos de romanos. Ustedes fueron los que lo mataron. Y Dios les dio el consejo. Ahora, Dios no les dio el consejo porque Dios fuera pecaminoso. Dios lo hizo por una buena razón. Porque Cristo habría de ser el Cordero de la Pascua, que debía ser sacrificado ese año. El Cordero Pascual, voluntariamente habría de serlo. Y ellos simplemente le sirvieron a Dios como instrumento en sus maquinaciones humanas. Así que, mis hermanos, recordemos esto, a pesar de lo que los hombres puedan planear, Dios tiene el control, siempre. Eso es lo que estamos viendo, por eso es que se nos dice que esto fue una profecía, porque ellos están haciendo una maquinación, están haciendo un plan, y ¿qué nos dicen? Sí, ese acto tan maquiavélico que están planeando,
Dios lo controla. Por eso dice, eso fue una profecía. Eso fue una profecía. Porque así Dios haría su voluntad, la cual era congregar en uno a los hijos de Dios que se hallaban dispersos por el mundo. Es decir, la iglesia. Así era como surgiría. Todos los cristianos que vivían en diferentes partes del mundo se reunirían en un pueblo a causa de la muerte de Jesús. Ese era el verdadero punto de la profecía que Caifás había dicho. Caifás no lo sabía, él lo dijo por su mala necedad. Pero esto era lo que Dios quería que su pueblo supiera. Cristo es el Salvador de nuestra maldad. Porque nosotros no somos mejores que estos hombres. No lo somos. Ninguno de nosotros lo es. Si tú dices no tengo pecado, eres un mentiroso. Y haces a Dios mentiroso con lo que estás diciendo. Así que confiemos, porque Cristo es el Salvador de todos nosotros, los que creemos en Él. No lo vemos así a simple vista todos los días, todo el tiempo, pero creemos por la fe que así es. Que Él murió en la cruz para congregarnos en uno con Él mismo, haciéndonos parte de su cuerpo. Porque Dios siempre tiene el control. Segundo punto, lo que nosotros debemos hacer ante esta verdad. Continúa diciendo el pasaje así. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. La propuesta maliciosa del sumo sacerdote Caifás tuvo sello de aprobación del concilio. Fue aprobado. Jesús debía morir. Desde hace tiempo ya estaban buscando una manera de matarle, pero ahora era oficial. Ahora era oficial. Básicamente era ley ya. Jesús debía morir. Y esto no era algo que ellos decidiesen por sí mismos, era parte del plan de Dios, el cual quería que Cristo muriese en la cruz para dar salvación. Si nosotros somos conscientes de esta verdad, Dios gobierna, Dios tiene el control de todas las cosas, nada ocurre si no es su voluntad, entonces, ¿a qué hemos de temer? ¿A qué ha de atemorizarnos si todo es suyo? Lo pasado, lo presente y lo futuro. ¿A qué debemos temer? Nada. Aún lo peor que puede pasarnos está en control de Dios. Está en control de Dios. Les recuerdo lo que les dije hace rato de José. A José sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto. Allí fue esclavo. Luego fue acusado injustamente, fue prisionero. Pero llegó a ser virrey de aquel país. Llegó a ser la persona más importante del país más importante del mundo en su tiempo. Y por medio de él, Dios salvó a su pueblo de la sequía que había. Porque había una gran sequía y Dios salvó a su pueblo, los judíos, en aquel entonces a través de José. Si no hubiesen perecido con todas las personas que murieron de hambre en aquella ocasión. Dios los salvó por medio de José. Por eso en Génesis 50:20 José mismo dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La mala voluntad de los hermanos de José lo llevaron a ser esclavo y prisionero en Egipto, pero la buena voluntad de Dios hizo que todas esas cosas redundaran para bien. Dios gobierna, Él está en su trono. Muchas veces las personas dicen, no, es que Dios debe estar apurado con los huracanes y con los terremotos y con los asesinos y con esto y con lo otro. Ay, por eso no puede atender lo que yo estoy diciendo. No es así, mi hermano. No es así. Ni siquiera la brisa mueve las hojas de los árboles en este momento si Dios no lo planeó así. Eso no lo dice la Biblia, pero es claro que es así. Por lo que la Biblia nos enseña. Todo ocurre conforme al determinado consejo de Dios. Todo. Y a nosotros, los que creemos, nos dice el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien.
¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nos va a pasar es bueno, pero que todas estas cosas tienen un buen final, un buen propósito. Como si tú tuvieras un montón de ingredientes para hacer una sopa. Los ingredientes por sí solos no son nada. ¿Tú qué vas a hacer con los huesos, con las verduras y todo esto? Eso no, me voy a comer el hueso así crudo. No. Es necesario que vaya al horno de la aflicción, que sea cocinado, que se deshaga allí todo eso, para que sea algo que cumpla un buen propósito. Así ocurre con nuestra vida. Por eso nos pasan cosas difíciles y malas y que no nos gustan y que nos duelen. Porque son para nuestro bien. ¿Para quién? Para los que amamos a Dios. Por eso suele acontecer que a los que aman a Dios les pasan todo tipo de dificultades. A los que aborrecen a Dios en extremo, de hecho hasta les va muy bien. Y se enriquecen y se meten, yo que sé, a política y les va excelente. Enseguida se les abren las puertas en todos sus negocios, su fraude reinan, gobiernan. Les va muy bien en todo lo malo que pretenden. Porque esa es la ira de Dios manifestándose en sus vidas. Todas las cosas les ayudan a mal, aunque sean buenas. Aunque sean buenas. Les decía el caso de Hitler. Él quería ser pintor y se esforzaba mucho en eso. Y hasta que un día alguien le dijo, no, esos cuadros no te los va a comprar nadie. Porque tú no sabes ni pintar, hasta un niño te gana. Y se deprimió tanto que dijo que más nunca en su vida tocó un pincel y se metió a militar a pagar servicio. Y ascendió hasta Führer en un momentico. Llegó a ser el principal en aquel país. En lo malo que pretendía le fue excelente. En todo lo malo. Porque Dios gobierna. Dios reina. Si nosotros tenemos conocimiento de eso, de que Dios gobierna y que a nosotros los creyentes todas las cosas nos ayudan a bien, entenderemos que lo que debemos hacer es aquello que Dios quiere que hagamos. Simplemente eso. En el libro de Esther, en el libro de Ruth, se menciona a Dios, pero no se ve a Dios interviniendo directamente. Y eso que el libro de Ruth fue escrito en el tiempo de los jueces en Israel. Nosotros vemos a los jueces, los líderes de la nación, que cada día en ese libro se nos dice, la nación iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, porque todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero por el otro lado, en el libro de Ruth, que ocurre al mismo tiempo, se nos dice, una mujer que no era ni judía, vino y se anexó al pueblo, y todas las cosas malas que le pasaron, fueron mejorando para bien. Fueron mejorando para bien. Y Dios no intervino. Con los jueces Dios les hablaba directamente. Dice que hasta en una ocasión llamó un hombre Barak para que fuera a la guerra. Y como no le daba miedo, Dios tuvo que usar una mujer, Débora, para que le dijera, bueno, haz lo que Dios te mandó. Levántate en armas contra los enemigos. Porque no se atrevían. Dios tenía que hablarles así. Pero en el libro de Ruth Dios no interviene. ¿Cómo se agrada a Dios más de un hijo suyo? De ese que tiene que estar todo el tiempo, mira, haz lo que te digo. O de ese que sin que le digan nada, hace la voluntad de su padre. ¿De cuál hijo se agrada a Dios más? Lamentablemente en muchas iglesias hoy en día que vemos, muchas personas que van a que le coloquen la mano en la frente y le digan, el Señor te dice esto y aquello. Oye, pero si Dios de verdad habla así, eso no será molesto, que todo el tiempo esté, pero Señor, pero si ya Dios te lo digo, en la Biblia lo dice. ¿Qué necesidad tienes de que te lo iban repitiendo? Suponiendo que en realidad todo esto venga de Dios. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué hijo es más agradable para Dios? Aquel que lo lee en la Biblia y dice, no, Dios quiere que yo haga esto. Voy a hacerlo. ¿Cuál de los dos será más agradable? Por eso les dije, en el caso de los jueces, se nos habla de muchos jueces a los cuales Dios les llamó y les tuvo que decir un poco de cosas. A Gedeón tuvo que hacerle caso en todo lo que le decía, ¿no? Que si amanece mojado el vellón, que si amanece seco, porque no quería creer. Pero una mujer que ni siquiera era judía creyó en Dios y dejó todo su padre y todo lo que tenía para hacer la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre con Esther. Allí ni siquiera se menciona el nombre de Dios en ese libro, pero Dios no deja de ser el protagonista en toda la historia. Vemos cómo Dios controla todos los acontecimientos. ¿Y qué vemos? A una mujer a la cual se le llama la atención, no por una profecía, sino por un ser querido que le dice lo que la Biblia le dice. Para este tiempo y para esta hora has venido a estar en la posición que está. Y Esther lo entendió y decidió obedecer, arriesgándolo todo. Ese es el hijo que agrada al Padre.
El ejemplo más claro de eso lo tenemos en este texto. Jesucristo es el Hijo perfecto, es el Hijo de Dios, el perfecto. Ahí no se nos dice en ninguna parte del versículo que le fueron a Jesús a decir, mira, los fariseos se reunieron en concilio para matarte, que andan buscando matarte. Nadie le dijo eso. Pero ¿qué dice Jesús? Él vino y se fue de aquella región. Ya estaba allí, estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, y se fue a Efraín, una ciudad que estaba mucho más alejada de Jerusalén. ¿Jesús tenía miedo? De ninguna manera. De ninguna manera, porque recordemos que cuando Lázaro, sus discípulos tenían miedo, porque decían, no, si vamos allá nos matan. Y Jesús fue tranquilamente. ¿Por qué Jesús se apartó de Jerusalén? Porque él sabía cuál era la voluntad de su Padre. Todavía no era el tiempo. Así que simplemente se apartó de aquel lugar esperando el tiempo propicio del Padre. Por eso fue y se apartó, porque no era el tiempo. Él se fue a esta ciudad llamada Efraín, porque él estaba esperando el momento propicio, el momento en el cual él le diera más gloria a Dios con su muerte. Él estuvo en esa ciudad allí, ya hasta el final de su ministerio. En Lucas se nos dice que hace una corta visita en Samaria y Galilea, antes de regresar por última vez a Jerusalén para morir, en la fiesta de la Pascua. Los enemigos de Dios siempre querían matar al Señor Jesús, pero al Señor Jesús eso no le preocupaba en lo más mínimo. ¿Qué le preocupaba? Digo preocupaba para que me entiendan. ¿Qué le importaba? ¿Qué le interesaba? ¿Qué era lo que lo movía? Hacer la voluntad de su Padre. Simplemente eso. Juan 7:6 dice, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Todavía no es hora de que yo muera, pero ustedes están ahí esperando para matarme. Es eso. El Señor mantiene su señorío y simplemente se va para hacer lo que su Padre quiere. Como dijo un comentarista, quienes tuvieran ojos para ver, él estaba haciendo una declaración teológica. Ninguna corte humana puede obligarme a morir en la cruz. Yo voy a morir el día que mi Padre quiera. En este caso, que yo quiera. Pero él dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo, de mí mismo la pongo. Se los dije cuando predicamos ese pasaje. Cuando Jesús muere en la cruz, él no muere porque se muera por la cruz. Se muere porque digo, bueno, ya hice todo lo que me mandaron a hacer, es hora de morir, me muero. Por eso dice, entregó su espíritu al Padre. Simplemente se salió, se murió porque él quiso morirse. Por eso veremos más adelante en este evangelio que dice que todos se sorprendieron, que estaban quebrándole las piernas a los que estaban crucificados para que se murieran rápido, y Jesús ya estaba muerto, y todos se sorprendieron por eso. Él no murió por la cruz, murió porque ya, consumado es. Hice todo lo que me mandaron a hacer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Es decir, como si hubiese botado su alma del cuerpo. Se murió porque él quiso. Simplemente así, porque él es soberano y aún de eso tiene control. Eso es algo que si uno lo considera es sorprendente. Cristo tiene el poder, no solo para resucitar, sino hasta para morir por sí mismo. Él es soberano y él anda en el tiempo propicio de Dios el Padre. Él siempre se mueve en el tiempo de Dios. Siempre. Todo el tiempo lo vemos haciendo eso. Nosotros, la iglesia, somos ese pueblo precioso que Él ha escogido para su gloria. Cuando los israelitas estaban en Egipto y debían salir, cuando Dios envió al ángel del Señor a Egipto, los primogénitos en Egipto murieron. Y los israelitas no murieron. Ningún primogénito israelita murió. ¿Por qué? Porque Dios les había mandado que debían marcar las puertas, los dinteles de sus casas con sangre de cordero. ¿Eso qué era? Una profecía. Una profecía que alumbraba a Cristo. Cristo los guardaría. Cristo los guardaría, no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre. Con su propia sangre Él guarda a su pueblo. Nosotros, la iglesia, hemos sido comprados con sangre. Hemos sido rociados con la sangre preciosa de Cristo como un cordero. Él es nuestro sumo sacerdote y a su tiempo Él murió por nuestros pecados. No es nuestro tiempo, porque también de pronto uno pensaría, Jesús hubiese venido ahora en este tiempo, vamos a conocerlo en persona.
No es que no es en nuestro tiempo, es en su tiempo, en su tiempo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Si somos hijos de Dios, es porque Cristo nos ha comprado por medio de su sangre. En este evangelio se nos ha dicho que el Señor Jesús había descendido a Jerusalén 2 veces a la fiesta de la Pascua, en el capítulo 2 y en el capítulo 6. Así que era de suponer que Él asistiera por tercera vez. Recordemos que la última vez que el Señor asistió a Jerusalén durante una gran fiesta fue en el capítulo 7, durante la fiesta de los tabernáculos, la gran fiesta judía. Ahora venía la gran fiesta judía, en la cual todos se congregaban sí o sí, la Pascua. La fiesta en la cual se conmemoraba la salida de los israelitas de Egipto, el día de la liberación. Ahora sería el día de la liberación hecha por Cristo. Todo el mundo estaba en oposición a Cristo, pero algunos que creían en Cristo esperaban la venida de Cristo. Y la gente estaba a la expectativa. ¿Será que irá a venir? ¿Será que no vendrá? ¿Será que le tendrán miedo a los fariseos y va a esperar a esta Pascua no se va a aparecer sino en la que viene? Nadie sabía. Nadie tenía idea. Pero este suceso, que ya había pasado en el capítulo 7, cuando la fiesta de los tabernáculos, y que ahora era mucho mayor, servía para la gloria de Cristo. Ahora todas las personas en Jerusalén no tenían otro tema de conversación, sino, ¿será que irá a venir? ¿Se aparecerá? ¿Cómo sabemos que Cristo se haya vuelto tan famoso? Porque cuando por fin llega, salen a recibirlo con ramas, gritando y diciendo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo que los escribas y fariseos y los saduceos tanto temían de que Jesús se hiciera muy famoso y les hiciera una revuelta, ellos mismos lo estaban haciendo todavía mayor. Porque al decretar que Jesús ahora debía ser capturado, prendido, llevado ante ellos, ahora estaba en boca de todo el mundo. Todo el mundo decía, no, si los fariseos le tienen miedo es porque este hombre es alguien digno de admirar. Y por eso todo Dios lo estaba orquestando para que Cristo fuese recibido como el Rey que es, cuando viniese a morir a Jerusalén, en su entrada triunfal. Ahora, eso no quiere decir que estas personas que recibirían a Cristo y que estaban a la expectativa, en realidad creyeran en Cristo. No, esa misma semana dijeron, ¡crucifícale! Así que los mismos que decían Hosana, luego estarían gritando junto con la multitud para que Él muriera. No era que en realidad creyeran en Cristo, sino que era la emoción del momento. Y ese es el peligro más grande al cual se expone una persona que dice creer en Cristo: el emocionalismo. Las emociones son engañosas. Hoy sientes una cosa y mañana sientes otra. Así nada más. Así nos ocurre a todos nosotros. Sentimos hoy una cosa y mañana otra. Muchas personas dicen, yo creo en Cristo, le recibo como mi Señor y Salvador. Y luego se van de la iglesia y dicen, no, perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca la tuvo. ¿O acaso estas personas que recibieron al Señor diciendo Hosana, perdieron la salvación? No eran salvos. No eran salvos, eran una mera emoción. Una mera emoción. Así que debemos tener cuidado con nuestras emociones. Debemos tener mucho cuidado porque nos van a engañar y traicionar por una simple y llana razón. Las emociones vienen del corazón y la Biblia nos dice que el corazón es lo más engañoso que hay y perverso. Solamente Dios lo conocerá. Estas personas querían a Cristo, pero no querían un compromiso genuino con Cristo. No lo querían. Solamente estaban emocionados porque los fariseos habían dicho, si alguno supiese dónde estaba, que lo manifieste para que le creyese. Estaba en boca de todo el mundo. Ahora todos estaban a la expectativa. Y notemos que dice que ellos querían prender al Señor Jesús, es decir, apresarlo. No querían matarlo enseguida. No decían que querían matarlo, porque eso era ilegal. Ellos no podían andar matando gente. Desde que quedaron bajo ocupación total romana, después de lo que les dije que pasó con Teudas, ellos ahora no podían andar matando gente. Solamente Roma podía decretar la pena de muerte. Antes sí, tenían derecho a usar
ejecución como Dios lo mandaba, con piedras. Ahora no. Ahora no, y es que el Mesías no debía morir de una manera digna. Morir de esta manera, como Dios lo había decretado, era morir de una manera digna. Morir colgando de una cruz era morir de una manera indigna. Porque la Escritura dice, maldito sea el que muere colgado de un madero. Cristo debía morir de la peor manera posible. Por eso todo estaba preparado. Toda la historia de ellos estaba organizada preciso para ese momento. Porque Dios gobierna y tiene el control de todo. El mandato de los fariseos lo que hizo fue que el Señor quedase en alto, quedase exaltado y glorificado. Por eso no es de extrañar que cuando el Señor Jesús entra por fin a Jerusalén, no viene escondiéndose. Cuando la fiesta de los tabernáculos, Él llegó oculto, no porque tuviese miedo, sino porque no era el tiempo. Pero siendo el tiempo, básicamente entra con bombos y platillos, anunciando y diciendo, ya vine. Por si no se daban cuenta, iban a escuchar a la gente gritando por todas partes y con sus ramos recibiendo. Mientras Él entraba montando en un pollino, un burrito. Lo cual era una clara declaración pública de que Él era el Mesías, porque eso era lo que se decía que el Mesías iba a hacer. Era eso. Bueno, ¿y eso a qué nos lleva? ¿Cómo nosotros podemos entonces entender de qué manera debemos vivir a la luz del conocimiento de que Dios tiene el control? Muy simple. Imitando a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Lo que su Padre le mandó. Simplemente eso. Y tú puedes decir, no, pero yo no soy Cristo, yo no sé qué es lo que Dios está pensando. Y así es, nosotros no sabemos eso. Pero sabemos lo que Él nos ha dicho por su palabra. Cuando nosotros creemos en Cristo y decimos, no, verdaderamente Él tiene el control, decimos, Él es mi Señor, no solo mi Salvador. ¿Qué significa mi Señor? Señor quiere decir yo soy su siervo. Con otras palabras, porque esa palabra está rebajada para que suene más bonito. Yo soy su esclavo. Él es mi amo. Yo soy el esclavo. Como dijo María cuando se le apareció el arcángel, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su voluntad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, debemos obedecerle. Obedecer lo que Él nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo. Porque Él gobierna. Estamos llamados a obedecer aunque sea difícil, aunque nos cueste, aunque no nos guste, aunque pensemos que un ser querido nuestro va a morir por hacerlo. Estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a obedecer a Dios sin importar las consecuencias. Eso es fe. Eso es tener a Cristo por Señor. Es eso. Por eso nosotros como reformados que somos, hacemos cosas que quizás otros cristianos no hacen. Porque dicen, eso es exageración. Actuar de esa manera, mira que dejar de hacer esto o hacer esto otro no tiene sentido. Si no hago esto, ¿qué será de mis hijos en el futuro? ¿Cómo sobreviviremos si solamente trabajo yo? ¿Cómo haremos? La verdad, muchas veces puedo decir no sé, pero esto sí sé. El Señor tiene cuidado de mí. Si el Señor me manda a hacer algo, lo haré. Eso es fe. Hacer lo que el Señor nos manda a hacer, sin importar las consecuencias. Fe no es decir, no, yo sé que el Señor me va a dar este carro, me va a dar esta casa. No, esa es fe diabólica. Fe es decir, el Señor dice esto, eso haré. Yo no sé qué es lo que Dios está pensando en sus pensamientos, en su mente. Cristo lo sabía. Pero sí sé lo que Él me ha revelado en su palabra. Y cuando nos sometemos a su palabra y hacemos lo que su palabra nos dice, nosotros confiamos en Él. Por eso Cristo dirá más adelante, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es amarme. Amarme no es decir yo te amo. Amarme es hacer lo que yo digo, dice Cristo. Así que imitemos a Cristo. A la luz de esta verdad, lo que debemos hacer es obedecer a Dios, lo que Él nos dice en su palabra. Aplicaciones. Mis hermanos, todos nosotros tenemos este llamado siempre, esta decisión que tomar. Creer en Cristo o rechazar a Cristo. Y tú puedes decir, pero hermano, yo soy cristiano. Eso no es para mí. Pero no es así. Porque creer en Cristo no es algo que yo hice una vez. Es algo que yo estoy haciendo todo el tiempo.
Por eso todo el tiempo necesito arrepentirme, porque todo el tiempo estoy pecando. Continuamente voy cayendo en pecado, y todo el tiempo entonces necesito arrepentirme, y todo el tiempo necesito creer en Cristo, necesito renovar mi fe. Si no, solamente hay como un fuego que se aviva al principio y luego se va apagando, se va apagando, se va apagando. Porque decimos, no, ya yo creí, yo no necesito arrepentirme. O me arrepiento, pero no como al principio me arrepentí con lágrimas, con un dolor en mi corazón, y ahora solamente son palabras que digo mecánicamente. Ese arrepentimiento es falso, y nosotros estamos llamados a arrepentirnos genuinamente todo el tiempo, porque estamos llamados a creer en Cristo todo el tiempo. Cuando venga la prueba, cuando nos tiente el diablo, cuando venga lo que venga, nosotros debemos creer en Cristo. Si nosotros decimos, no, yo no me atrevo a hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer lo que Dios me está diciendo en esta o tal situación, entonces no estamos creyendo en Cristo. Estamos tratándolo de embustero. Sencillamente así. Sencillamente eso. En una ocasión, en el régimen nazi, mientras estaban persiguiendo a los judíos para matarlos, una mujer piadosa que creía en Dios escondió a su hijo pequeño bajo el piso y lo tapó con unas sábanas. Y entonces entraron y los hombres buscando a los niños porque se los iban a llevar para que pagaran el servicio militar. La mujer no era judía, perdón, era nazi, pero estaban llevándose a todos los niños a que fueran a servir. Y cuando buscaron y no encontraron al niño, le preguntaron a la mujer, ¿está segura que usted no tiene hijos? Y la mujer se vio tentada a mentir, pero no dijo la verdad, pero tampoco mintió, no dijo nada, se quedó callada. Y viéndolo eso, los nazis cogieron sus armas y dispararon al piso justo donde la mujer tenía escondido a su hijo. Y la mujer se mantuvo quieta, no dijo nada ni hizo nada. Los hombres, viendo que la mujer no reaccionaba de la misma manera, dijeron, bueno, tranquila, y se fueron. Y apenas se fueron, la mujer se echó a llorar pensando que su hijo había muerto, pero no, se rió, quitó. Y a pesar de todas las balas que dispararon, ninguna le dio a su hijo. Este sí es un caso real. Ese sí es un caso real de esta mujer. Su hijo no le pasó absolutamente nada, porque ella decidió que iba a confiar en Dios en aquella ocasión. Humanamente uno se puede pensar, pero uno sí será capaz de hacer algo así. No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Nosotros estamos llamados a confiar en Cristo a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Por eso Cristo dice en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es a lo que el Señor nos llama. Hermanos, entendamos que Cristo tiene el control de todo. Nada pasa por casualidad. Todo problema, todo malestar, toda situación, todo problema que aún yo esté enfrentando en este momento, es porque así lo quiere Dios y es para nuestro bien. Es para tu bien y debes aceptarlo y debes creerlo genuinamente. Por eso debemos dejar el porqué de nuestro corazón y decir, Señor, ¿por qué a mí? Y empezar a dar gracias. Señor, gracias por esta difícil situación que me has puesto. Debemos aprender a hacerlo. Y debemos aprender entonces a esperar a Cristo. En Jerusalén toda la gente esperaba a Cristo por una razón morbosa y pérfida. Querían saber si era el Mesías o no, por mera curiosidad. Pero nosotros esperamos a Cristo porque sabemos que es el Mesías, que Él ya vino, que murió en la cruz y que volverá por nosotros. Y si nosotros creemos que Él volverá, debemos estar tranquilos. Porque si Él volverá es porque ahora está en el cielo, reinando sobre todas las cosas. Y lo que más debemos anhelar es eso, que Él regrese por nosotros. Nosotros podemos ignorar muchas cosas, pero debemos saber bien que no depende de nosotros, sino de aquel en el cual nosotros hemos creído. Mis amigos que nos visitan en esta mañana, Jesús murió por nosotros, no porque lo vencieron los hombres por una conspiración humana, sino porque nosotros somos pecadores. En la Pascua, en la fiesta de la Pascua, Él se ofreció en manos de los sacerdotes para que lo sacrificaran y derramaran su sangre sobre el lugar del sacrificio, el mismo lugar en el cual Abraham había sido llamado a matar a su hijo Isaac, a ofrecerlo en sacrificio. Allí Cristo, Dios el Padre, ofreció a su hijo en sacrificio, usando a los sacerdotes
usando el cuchillo de los romanos, por una simple y llana razón. Para que tu amigo que estás escuchando este mensaje, te arrepientas de tus pecados y confíes en Cristo. Confíes en Cristo. Abre los ojos y vuélvete a Cristo. Porque Él murió por ti, si tú has puesto tu confianza en Él. Y para todos nosotros que ya hemos creído en Cristo, y para ti que ya has creído en Cristo, te digo esto: siga a Jesús con fe decidida, espera en Él, confía en la obra que Él está haciendo en tu vida, confía en el propósito que Él tiene contigo, porque Él tiene un propósito contigo. Y tú no sabes cuál es ese propósito, pero sí puedes saber quién es Él. Así que esfuérzate y preocúpate por conocerlo a Él y por hacer su voluntad.